Hola, Fer. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto Muy verte. Muy bien, igualmente. También para mí. Ay, pues mira, tenemos muchas cosas que platicar el día Sin de hoy, duda. entonces me da gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Nos Importa que lo sepas. En esta ocasión vamos a dar respuesta a diversas preguntas que nos han hecho llegar ustedes a nuestras redes sociales. ¿Es verdad que una mujer puede o no hacer carrera en las áreas comerciales de Grupo Bimbo? Y para eso, el día de hoy nos acompaña Juliana Hernández, directora de ventas de canales especiales de Bimbo México. Juliana, es un honor tenerte aquí con nosotros. No, hombre, qué generosa eres. El honor es totalmente mío. Y quienes te conocemos y conocemos muchísimo más sobre tu vida y tu historia en la empresa, sabemos que es sumamente inspiradora. Entonces, cuéntanos, ¿por qué decidiste trabajar con Grupo Bimbo? Muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues yo te diría que el ADN de Grupo Bimbo lo tengo en la sangre. Mi sueño comenzó desde que era muy niña, porque mi papá es vendedor, o más bien fue vendedor en Grupo Bimbo y es felizmente jubilado. Pero sin duda se sigue sintiendo parte de la familia. Y bueno, yo recuerdo con mucho cariño todas las mañanas de los días domingos que nos reuníamos para desayunar. Y papá nos platicaba sus aventuras en ruta, los desafíos que vivía para alcanzar sus metas, cómo enfrentaba la competencia, cómo colaboraba con sus jefes, con sus compañeros. Y bueno, pues todo eso me acercó muchísimo al osito Bimbo y me permitió siempre tener ganas de formar parte de esa familia. Hoy te puedo decir que yo sé que todo aquello que vivía a través de las anécdotas de mi papá es sin duda alguna la confirmación de una filosofía de sentido humano que existe en Grupo Bimbo. Qué Bimbo, ¿no? Les tocó vivir desde tu papá hasta ti, que ahora estamos en 33 países, que ya es una empresa muy distinta. Oye, Juliana, ¿por qué no nos platicas cómo fue tu camino, esta ruta de desarrollo para llegar a convertirte en directora? Bueno, pues inicialmente en casa el gran requisito fue estudiar una carrera. Nosotras somos 4 hermanas y pues todas somos profesionistas. Entonces ese fue el primer requisito que me pusieron mis papás. Después de terminar mi carrera, bueno, pues ya toqué la puerta y bueno, pues no se pudo. Dejé pasar algún tiempo, pero como yo te decía hace un momento, justo en estas charlas que yo tenía con mi papá, algo que aprendí es la perseverancia, el esfuerzo dedicado, el trabajo, y creo que esos son valores que desde que papá platicaba con nosotros sus historias en Grupo Bimbo, pues lo aprendí. Y justo eso me hizo pues, perseverar y fui una segunda ocasión a tocar la puerta y de una forma muy afectuosa y muy respetuosa pues me dieron toda la explicación de que pertenecer al área de ventas no iba, en mi condición de género, no iba a ser una situación diferente, que yo tenía que pues llevar la ruta igual que todos mis compañeros y que las condiciones para hacerlo tenían que ser las mismas que vivían ellos, ¿no? Y bueno, en mi entrevista en el centro de ventas me explicaron eso y yo dije, bueno, va, la verdad es que me encantaría pertenecer a esto, me entusiasma mucho. Recuerdo que en aquel entonces éramos solamente 2 mujeres en el centro de ventas y bueno, pues no había las condiciones. Por ejemplo, no había uniformes para nosotras, teníamos que utilizar los diseñados para los caballeros y tampoco había baños de mujeres por diseño en el centro de ventas, ¿no? Hoy, 15 años después, te podría decir que la realidad de la visión de diversidad e inclusión en Grupo Bimbo está aquí. Que hoy no es difícil ver a muchas mujeres en el área de ventas, en los diferentes canales, pero también en las plantas, pero también como líderes supervisoras, como ejecutivas, y hoy, bueno, cada vez más colegas directoras perteneciendo a esta compañía, ¿no? Oye, Juliana, ya nos contaste un par de retos en el camino que se remontan a años atrás, pero más recientemente, ¿a qué dificultades te has enfrentado por ser mujer en Grupo Bimbo? Bueno, ha sido difícil, pero también hablar de dificultad creo que no solamente es un tema de género. Es decir, no creo que a mis compañeros directores les haya sido sencillo llegar a hacerlo. Te diría que después de 15 años, más de 10 posiciones en la compañía, haber vivido en 3 ciudades diferentes, me ha obligado a prepararme, a aprender, a reaprender
y bueno, pues a trabajar, rendir cuentas y dar resultados. Creo que hoy en Grupo Bimbo las condiciones son diferentes. La plataforma que nos ofrece Grupo Bimbo no es la misma de hace 15 años. Por ejemplo, hoy tenemos una política diferente de maternidad, hoy tenemos escuelas de manejo, hoy tenemos programas muy relevantes como lo es Círculos de Liderazgo, que nos permite vivirlo de una manera diferente. Y es a nosotras, a quienes nos toca confirmar a través de los hechos que la decisión de estar aquí no solamente es buena, sino que además tenemos la gran responsabilidad de abrir el camino para las siguientes generaciones, ¿no? Eso es sin duda. Increíble, Juliana. Oye, ya para cerrar, ¿qué les dirías a todas las jóvenes que están buscando trabajo actualmente y que se encuentran con una vacante en Grupo Bimbo? Bueno, yo les diría que el crecimiento del Grupo Bimbo hoy requiere cada día más talento. Y bueno, para ello tenemos que prepararnos, pero que las condiciones en la compañía están dadas para aprovechar las oportunidades. Que rompiendo roles de género tenemos que tomar decisiones, confiar en nosotras y dar resultados. Que seamos valientes, porque sin duda alguna nos vamos a equivocar, pero lo importante es qué hacemos con ese aprendizaje. Y que hay que trabajar en equipo, porque el camino no es una competencia individual, es la suma de los esfuerzos de todos los que trabajamos en la compañía. Y bueno, pues que seamos muy solidarias entre nosotros, porque sin duda alguna eso va a ser la diferencia. Muchísimas gracias, Juliana, por compartirnos tu historia, por abrirnos tu corazón, tu cabeza. Gracias. Estoy segura que va a ser de gran inspiración para muchas otras mujeres. Muchas gracias. También gracias a todas y a todos por acompañarnos en un episodio más de Nos Importa que lo sepas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Juliana, muchas gracias. Gracias. Oye, gracias, te quiero Fer. preguntar, me quedé con la duda. ¿Con qué acompañaban el desayuno con tu papá? Con unos deliciosos roles de canela.